Hay dos temas que quiero tratar, ya dependiendo del tiempo veré si puedo tratarlo los dos. Pero bueno, uno se refiere al debate de anoche, que lógicamente ustedes saben que a mí me gustan los temas, así que eso fue como un toque de queda para mí y para mucha gente, porque lo que ocurre en la política estadounidense es importante para el resto del mundo y para países como República Dominicana, que tienen intercambio comercial con ese país y que lo que ocurra allá afecta directa o indirectamente, pues es importante también. Además, la mayor parte de los dominicanos que viven en el exterior viven allá. Eh, Puse el debate a las 9 de la noche, se transmitió en la hora local, me refiero al debate vicepresidencial. Recuerden que ayer estaba pautado el debate presidencial, pero por la situación del COVID de Donald Trump, movieron la fecha, no está claro si van a continuar los debates presidenciales porque hubo una propuesta de hacerlo online por una plataforma como esta u otra similar y el presidente Trump la rechazó. Entonces no se sabe si van a continuar los debates presidenciales, pero sí inició el primero de los debates vicepresidenciales entre Mike Pence, vicepresidente actual y candidato por los republicanos con Trump, y Kamala Harris, senadora actual y candidata por los demócratas con Joe Biden. En ese debate, que estuvo muy caracterizado por ser bastante civilizado, bastante cortés, con algunas excepciones, bastante decente, vimos exactamente lo contrario a lo que pudimos ver debate que fue caótico. Ahí no hubo caos, ahí hubo oportunidad de meterse en los temas y de tratar el fondo. Algunos temas esenciales, siendo el protagonista de la noche lo de la pandemia, porque incluso cuando les preguntaban sobre otros temas, muchas veces volvían al tema de la pandemia, no obstante la pregunta era otra. Y por ende, ese fue el protagonista de la noche, el manejo de la pandemia. Eso creo que afectó a Mike Pence, porque no obstante, él hizo un buen trabajo, en mi opinión, y de hecho su forma ayudó mucho al fondo y a cómo él quedó, una forma tan educada, trato fino, Tan mucho diferente a nivel. Trump. Sí, fue muy diferente, la verdad, muy diferente, un trato de mucho nivel y además muy caballeroso con la dama. Eh, Creo que eso le sumó muchos puntos a él, porque fue muy diferente, fue un contraste importante con lo que habíamos visto la semana anterior, pero hablar tanto de la pandemia creo que le afecta desde el punto de vista del fondo, porque obviamente los ataques de la senadora Harris iban dirigidos al hecho de que Trump y Pence fueron informados sobre la gravedad de la pandemia en enero y que no obstante ellos saber que la misma se podía transmitir por aire y saber la gravedad de la misma, tomaron la decisión de que la población no perdiera la calma y por ende no decir todo lo que sabían desde un principio, sino esperar hasta marzo. Y los demócratas entienden que eso le costó la vida a tantas personas. El 5% de la población mundial está en ese país, pero el 20% de los muertos por COVID lo está. La defensa de Pence es que si no fuera por el manejo de esta administración, hubiesen más muertos de lo que hay, que un muerto es mucho, pero que hubiesen más muertos de lo que hay. Significa, sin embargo, esa defensa se quedó corta ante los insistentes ataques de la senadora Harris respecto a ese punto en particular de haberse guardado información para una población que pudo haber tomado medidas desde mucho más temprano y no lo hizo porque no sabía que eso era una amenaza tan real, tan directa y tan importante, ya que al principio, estamos hablando de enero, febrero, se manejó como si fuera una gripe común y por ende la gente no tenía la guardia levantada como la tiene ahora. Así que creo, esa es una opinión muy personal, que entrar tanto en ese tema y que él solo pudiera hablar de lo fuerte que es el pueblo norteamericano, que lo repitió como 18 veces durante todo el debate y que vamos a salir adelante y todo lo demás, creo que le afectó. Además, el tema de la vacuna también fue un tema y él dijo, ojo, que está seguro que va a estar lista una cantidad importante para comercialización,
sea, ya al mercado para fines de este año. Eso contradice la promesa de campaña que hizo el presidente Donald Trump de que la misma iba a estar lista antes del 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones, y que él dijo estar seguro por haberlo confirmado con algunas de las empresas farmacéuticas, de las 5 que están en la última fase clínica trabajando en la vacuna. Entonces ese también fue un tema y eso creo que le afectó. De nuevo, en cuanto a la forma, la moderadora parecía muy parcializada con la candidata demócrata, como ocurrió en el debate anterior, pero no parecía tener un control adecuado del debate, toda vez que ambos candidatos tuvieron un elemento en común. Y es que los dos lucían como que llevaron su propia agenda de lo que querían hablar, y no obstante lo que le preguntaran, no siempre respondían la pregunta, sino que utilizaban los minutos que le tocaban para hablar de lo que querían hablar. Le podían preguntar de piña, pero si ellos tenían en su agenda que ellos querían hablar de manzana o volver a la pregunta anterior, simplemente lo hacían. Y la moderadora no pudo mantener el control de eso. Por ende, no fue tan efectivo en esa parte del debate, como sí lo fue en eso el debate anterior, porque cada vez que cambiaban de tema, entraban en el tema. En este caso no, en este caso hubo temas que no se desarrollaron porque ambos se metían en el anterior o hablaban de lo que querían hablar, y eso fue un elemento en común que tuvieron los dos. La senadora Harris, una gran oradora, creo que se llevó el triunfo del debate en esta ocasión. No obstante, en cuanto a la forma, ya fue un poquito más agresiva que Mike Pence. Él se mantuvo tan decente, con tanta clase, y ella se mantuvo siempre en una ofensiva, al ataque, incluso hablando de parte de la vida personal de Donald Trump, utilizando calificativos fuertes como inepto, y básicamente le llamó ladrón al presidente norteamericano cuando hablaron del tema de los impuestos, y de que él solo había pagado $750 de impuestos. Decía que él le debía a mucha gente, que dónde está ese dinero, y bueno, básicamente quiso decir que el presidente Trump se lo había robado. Por ende, sus ataques fueron más personales, sus críticas fueron más agresivas, y en ese punto quizás es donde ella no lució tan bien como lució Mike Pence con su trato fino. Pero en cuanto al fondo, insisto, todo indica, que este debate fue ganado por Kamala Harris. Es una sorpresa para nadie, porque se sabe que ella es una gran disertadora. Ella tiene un manejo escénico tremendo, una persona muy inteligente, muy preparada, muy capaz. Y bueno, Mike Pence probablemente lo hizo mejor de lo que los medios y la población lo esperaban, no obstante ella haber ganado, porque insisto, como dije ayer o antes de ayer en este mismo programa, a él no se le puede subestimar, porque es un hombre que ha lidiado con la personalidad más difícil, probablemente la más difícil de su país, durante los últimos casi 4 años, y lo ha hecho con relativo éxito, y no creo que se le debe subestimar. Ante la pregunta de qué pasaría si ocurre algo con el presidente, ojo, que fue una pregunta, me pareció que no era necesaria, pero bueno, fue una decisión de la moderadora. Ella dijo que ambos candidatos presidenciales son de una avanzada edad. Donald Trump tiene 74 años, Joe Biden tiene 78 años, y esta pregunta me sorprendió hasta a mí, porque dije, bueno, y que ella pretendía que les respondieran ante la pregunta de si ellos habían tenido una conversación con el candidato presidencial de qué pasaría en caso de ellos no estar por alguna situación como la que se le presentó a Donald Trump, una enfermedad como el COVID, respecto a la continuidad del programa de gobierno. Los dos le dieron de lado al tema. Ninguno de los dos respondió el tema de manera directa. Y me parece lógico, porque no me imagino una conversación como la siguiente, Pence de Trump diciéndole, mira, entonces si tú ganas y luego tú te mueres, yo voy a hacer esto. No me imagino una conversación de ese tipo, y evidentemente pondría en alerta y en sospecha al candidato presidencial. Ninguno de los dos quiso responder sobre eso, pero no lo dijeron tal cual, sino que simplemente continuaron hablando del tema anterior, que seguía siendo la pandemia. De todas formas, estamos a la expectativa de lo que viene. Están muy cerca las elecciones norteamericanas. Estamos a 8 de octubre, son el 3 de noviembre, es decir, es un asunto de 3 semanas. Y queda pendiente saber qué va a pasar con la continuidad o no
los debates presidenciales están discutiendo la posibilidad de hacerlo virtual. Donald Trump no quiere, él quiere hacerlo presencial. El equipo de campaña de los demócratas de Joe Biden no quieren arriesgarse por el tema del COVID, pero ustedes saben que Trump, no obstante, hace una semana había anunciado el COVID, ya inmediatamente fue de la clínica al despacho oval, incluso en contra de las indicaciones de los médicos. Así que dependerá de si pueden ponerse de acuerdo o no la continuidad de esos debates, de lo que obviamente le daremos seguimiento, para seguir hablando de ellos aquí y en otros espacios y compartir con la audiencia, sobre todo si no tuvieron la oportunidad de escucharlos. El otro tema que tenía, estoy viendo la hora, me tomé mucho con este, lo vamos a dejar para mañana. De todas formas, no,